Continuamos con la segunda parte del tema de turismo y territorio. Decíamos que vamos a tratar de hacer algún tipo de abordaje para pasar a entender o visualizar el territorio, digamos, desde una manera más compleja y tratar de salir sobre todo si se piensa en los agentes del sector en líneas generales, cuando, no sé, se pregunta en la costa atlántica argentina, en Mar del Plata, por dónde pasa el problema del turismo, y casi siempre se simplifica el problema a un problema de estacionalidad. Y el problema de estacionalidad, digamos, en relación a una cuestión climatológica, meteorológica. ¿Y qué querés con este clima que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este clima que tenemos? ¿Qué haría Ushuaia, digamos, ¿no? Si estamos teniendo esa problemática, pues, o la problemática pasara exclusivamente o principalmente por ahí. Vamos a tratar de entender qué es lo que está un poquito por ahí detrás de este tipo de expresiones que están consumidas por una gran cantidad de agentes del sector. Bien, dentro del texto de Orillas del Turismo de Mantero, que sobre todo vamos a estar abordando una parte importante en la última unidad para utilizar como herramienta, esta parte específica también, creemos, pertenece al mismo texto, y también hay como dos herramientas dentro del mismo texto, que es el diferencial turístico, y que creemos que puede resultar de utilidad a la hora de elaborar diagnósticos, lo mismo que Jaguaribe, lo mismo que Oslak y O'Donnell, y el texto de Mantero en dos sentidos. Por un lado, el tema del diferencial. Y acá nos habla de cosas que seguramente no van a llamar demasiado la atención, pero que casi hacer un punteo a la hora de evaluar un territorio determinado nos permite casi obligarnos a observar cosas que probablemente pasemos por alto, y tratar de observarlo en términos de lo que nos plantea como cualidades actuales, cuál es el tema de la situación actual, pero al mismo tiempo ver en la situación actual cuáles son las potencialidades que se pueden llegar a dar dentro de ese espacio, dentro de ese territorio. Entonces nos habla de la posición en función de la ubicación y la conexión que tiene, del contexto, tanto la cuestión del medio ambiente natural o del medio ambiente social, del sustento principal turístico, el atributo natural o cultural invocado o la combinatoria de atributos invocados por el destino, el modo, la disposición originaria, o sea, si nace y crece, digamos, y la evolución del devenir en términos manterianos inclusive de ese destino se dio de manera espontánea o fue planificado. Va a decir mucho del destino, digamos, y cómo sucedió. Uno podría decir, nos da muchísima información la evolución histórica de un lugar. Hay muchas respuestas a los problemas de la actualidad que las podemos encontrar sin dudas en la evolución histórica. La fase, ¿no?, que ha alcanzado, si el destino está en estado incipiente, maduro, declinante, el producto que pasa por la ecuación de los recursos y servicios que está puesto inclusive en el mercado, ¿no?, y el impacto, la trascendencia y la transferencia producida, que puede ser de distinto tipo, el impacto territorial, o sea, en cómo se modifica y se va modificando o se modificó ese territorio a partir de ese tipo de ocupación, del tipo de ocupación elegida, ¿no? O sea, pensemos un instante, si la ley de propiedad horizontal en Argentina no hubiera existido, ¿cómo sería el paisaje urbano de Mar del Plata? O sea, tendría muy poco que ver con el paisaje actual.
pero al mismo tiempo, digamos, los impactos de esa actividad y la transferencia a, por ejemplo, la comunidad, que se puede hablar de transferencia inclusive de tipo económica. O sea, ¿cuál es la transferencia que tiene la actividad turística en Mar del Plata y comparémosla con la de Punta Cana? Residente de Mar del Plata, residente de Punta Cana. Y no es que Mar del Plata sea una panacea, pero claramente hay una relación muy distinta y el impacto de la actividad también es distinto en uso y en abuso de algunos recursos. Vamos a tratar de caracterizar los centros turísticos de la costa atlántica bonaerense. Esto también lo tienen, esto está dentro del texto de orillas del turismo de Mantero. Y para ver un tipo de abordaje respecto de un territorio determinado. Y ver cómo el problema que normalmente es más visibilizado, que es de la estacionalidad, el que casi no necesita explicación, y ver que en realidad el problema pasa a ser una problemática y que difícilmente esto podamos solucionarlo con si pudiéramos cambiar el clima, digamos, ¿no? O sea, no es que la cuestión se soluciona por una cuestión climatológica. Si miramos la diferencia entre mirar un solo problema o mirar analizarlo a partir de una problemática. Tiene como característica el monocultivo turístico y el monoproducto recreativo. ¿A qué nos referimos con esto? Los destinos turísticos de la costa atlántica argentina se dedican a una sola actividad económica, que es la turística. Ahora, esa sola actividad económica, que sería el monocultivo turístico, se basa solo en un solo producto, que es el sol y playa. Entonces tenemos que estamos parados en una sola pata económica. En Mar del Plata sale por escala, sale de estas características, pero estas características se reproducen en casi la totalidad de los centros turísticos de la costa atlántica argentina. Entonces tenemos una sola actividad económica y dentro de esa sola actividad económica utilizamos un solo producto, que es el de sol y playa. Al utilizar ese producto solo de sol y playa, estamos utilizando dentro del territorio una sola mirada, que es el encuentro de la tierra con el mar, que es la costa. Nos vamos al litoral y quedamos parados en el recurso turístico que está puesto solamente ahí. O sea, ocupamos una sola parte del territorio y la ocupamos por un tiempo limitado, porque si el producto que vendemos es sol y playa, el producto que ofrecemos es sol y playa, sí, claramente el problema está en una cuestión meteorológica, porque para sol y playa necesito sol y necesito temperatura en esa modalidad de sol y playa. Ahora, si la playa al mismo tiempo la utilizara con otros tipos de actividades, de hecho, el surf nos está demostrando desde hace cierto tiempo que tiene una estacionalidad distinta. La pesca tiene una estacionalidad distinta. El parapente tiene una estacionalidad distinta. El kitesurf tiene una estacionalidad distinta. Entonces, distintos tipos de actividades que podría llegar a estar haciendo pueden llegar a estar siendo planteados en temporalidades distintas. Entonces, tenemos una sola actividad económica, un solo producto, el de sol y playa, en una línea, una franja costera dentro de ese territorio, utilizado solamente durante una parte del año, y que por la evolución histórica de todos los centros turísticos que nacieron, veíamos algunos videos atrás, veíamos que nacieron todos en función turística y en función de una renta inmobiliaria. Ese planteo del nacer en función de una renta inmobiliaria hizo que se generara un tipo de alojamiento que en líneas generales en los destinos turísticos prevalece el alojamiento hotelero, en los destinos de la costa atlántica argentina no. En el mejor de los casos llega a
una relación del 10% del alojamiento hotelero de la totalidad del alojamiento de las plazas turísticas de un centro. Y en muchos casos es ínfima, o sea que la proporción de hotelería dentro del alojamiento es realmente pobre. Y una disposición doméstica, lo que se llama domesticidad, depende el artículo o el documento de Mantero al cual accedan, porque aparece estas características en distintos documentos. Este tipo de producción inmobiliaria, este tipo de producción de alojamiento dado en segundas residencias para el caso de los centros turísticos de la costa atlántica, generó un tipo de uso. Si yo paro en un hotel, necesito ir a comer a un restaurante. Si yo paro en un departamento o en una casa, voy al supermercado, compro y me cocino. Y ya no necesito salir al restaurante, podré o no hacerlo. Con lo cual, esto responde a cuando uno ve las ecuaciones de los números en los servicios de los centros turísticos de la costa atlántica, porque hay esas diferencias entre la totalidad de plaza y la totalidad de cubiertos. Y que si uno se lo planteara a alguien, a un empresario de afuera, que esté acostumbrado a manejarse en destinos turísticos donde prevalece el alojamiento hotelero, y uno ve la proporción respecto de la totalidad de plazas, la proporción que ocupa los cubiertos, la cantidad de cubiertos, dice, me voy a poner ya un restaurante a ese lugar, porque evidentemente tienen que estar haciendo 9 turnos por comida para poder abastecer, y eso no sucede, ¿no? O sea, está claro que eso no sucede, y no sucede por el tipo de uso que se da, y ese tipo de uso se da en función del tipo de inversiones que se hicieron cuando esos centros turísticos nacieron y crecieron, ¿no? Y por lo tanto, al tener esto que decíamos, la renta inmobiliaria, digamos, como sello fundacional, se generaron loteos, el ejemplo que veíamos de esa foto de Mar del Sur, casi llevado al extremo, que está sobre el final de este video también. Pero si uno lo ve en casi todos los centros, lo que tenemos es loteos muy grandes con una muy baja densidad poblacional. Esa baja densidad poblacional genera dificultades para el encuentro. Esas dificultades para el encuentro, digamos, impactan fuertemente si uno lo cruza con el macrosistema societal, digamos, el plano de participación, genera muchas interferencias para poder integrar a una sociedad que está dispersa en un territorio que es muchísimo más grande que la lógica de los números poblacionales que da. Entonces esto genera lo que Mantero llama la urbanización sin urbanidad. En líneas generales, digamos, la ruralidad, o sea, se dan dentro de centros urbanos usos que se parecen más a zonas rurales o periurbanas que a zonas realmente urbanas, ¿no? Entonces, esto se da de manera disímil en cada uno de los centros, pero es una característica que se repite en casi todos los centros de la costa. Y así, para terminar, espero que se hayan entendido un poco las características de esas, si no en el encuentro sincrónico lo podemos rever. Algunos ejemplos, ¿no? El caso de Necochea. Necochea fue inclusive extremo, hoy, digamos, están unidas, pero Necochea tenía casi hasta 2 ciudades, ¿no? La ciudad turística, que es la parte de playa, este es el Parque Lilio, y Necochea, las plazas centrales están acá. Y hace no tanto, hasta hace, yo diría, 2 o 3 décadas, esto era campo, ¿no? Esto que hoy es loteo. Y en realidad el loteo turístico pasaba por acá, y Necochea tenía una relación mucho más fuerte con el territorio, con el campo, ¿no? Y esta es la relación de la playa, pero es de la playa en tanto sea sol y playa, digamos, ¿no? No es de la playa con otro tipo de uso.
Lo de Gesell, fíjense, el plano e inclusive lo que se da después en la década del 70, finales del 70, comienzos de los 80, durante el gobierno militar, que se escinde el partido de Madariaga, que está de este lado de la ruta, está la ruta 11, se escinde Villa Gesell, lo mismo pasa con Pinamar, lo mismo pasa con el partido urbano de la costa. Y tenemos una ciudad, digamos, paralela a la costa, donde el habitante de Gesell que vive acá y el que vive acá está a kilómetros de distancia en una ciudad que tiene muy pocos habitantes y que podría congregarse en muy poco espacio. Miramar le sucede lo mismo, los planos de expansión. Este es el Miramar que uno conoce, digamos, el que tiene los edificios frente a la costa, el que tiene las plazas centrales, pero el plano de Miramar nace a partir de este arroyo, del arroyo Las Brusquitas, que divide con Mar del Plata, con General Pueyrredón. Y el loteo va hasta, esta es la pista del aeropuerto, casi hasta la calle que está anterior a la pista del aeropuerto, o sea que tiene Miramar un frente de más de 5 kilómetros por casi no, son unos 4 kilómetros hacia adentro, y todo esto que ustedes ven acá está loteado. O sea, pasa lo mismo con una ciudad que tiene aproximadamente unos 30.000 habitantes y que en estas 8 o 9 cuadras del centro, en verano llega a albergar, Miramar tiene unas 55.000 plazas totales, llega a albergar unas 40.000 personas, o sea que en unas 14 manzanas durante el verano habitan más personas que las que habitualmente habitan todo el año en todo este territorio. Y acá sí tenemos problemas de urbanización sin urbanidad, si bien uno no lo visualiza o es difícil que se pueda visualizar en las 14 cuadras del lado, que sería el plano fundacional de Miramar. Y la foto que habíamos visto, porque es casi el extremo, el sumum, digamos, de muy pocos habitantes y 5 kilómetros por 2 más o muy aproximadamente de plano loteado en el caso de Mar del Sur. Bien, con esto terminamos el tema de territorio y continuamos con el próximo tema, próximo video.